del Padre Rutilio Grande, y aquí estamos con alegría para compartir con todos en estas condiciones tan especiales, ¿verdad? O particulares, quizás más que especiales, particulares. Particulares, sí. Muy bien, vamos a hablar acerca de cómo se da este proceso y una gran noticia para todo nuestro país. Nos sentimos muy felices como salvadoreños y nuestra iglesia en general. Cuéntanos más acerca de ello. El proceso de canonización del padre Rutilio Grande, pues nació en el corazón del arzobispo. Él tuvo esa inspiración de Dios de introducir la causa de canonización del padre Rutilio Grande, la que él conversó con el padre Jesús Arriego, que era el provincial de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, y le dijo al arzobispo que no era costumbre de ellos habitualmente introducir causas de canonización de sus miembros, y por lo tanto el arzobispo dispuso introducir la causa. Y así comenzamos en el 2014 más o menos a hacer todos los preparativos, los nombramientos de las personas que intervienen y el tribunal eclesiástico que iba a intervenir, hacer la lista de testigos. Sin embargo, en el 2015 más o menos, en una visita del arzobispo a Roma, el provincial, el postulador general de los jesuitas, del padre Anton Witter, le dijo que le correspondía a ellos hacer la causa, pero agradecía la iniciativa del arzobispo, pero ellos debían de nombrar el personal. Entonces el padre Anton Witter, más o menos en el 16 de junio del año 2015, pues me nombró vicepostulador diocesano para la causa de canonización del padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires, y con la facultad de que yo nombrase el personal que se requería. Entonces, únicamente nombré al padre Edwin Enríquez como vicepostulador diocesano también, porque nombrar el tribunal le corresponde al arzobispo. Entonces, así lo hizo, y comenzamos, pues a partir del 15 de junio del año 2015, este proceso de canonización del padre Rutilio Grande, y que duró aproximadamente 6 años, con mucha fortuna. Eso es lo que está escrito, pero yo quiero meter la cuchara y evocar un recuerdo de Monseñor Urrutia. En octubre, el 30 del 2015, fuimos a Roma a agradecerle al Papa por la beatificación de Monseñor Romero. Y junto con usted, otros sacerdotes, saludamos al Papa. ¿Se recuerda, Monseñor? Sí, sí. Se recuerda que también salió un poquito el tema del padre Rutilio. Sí, salió el tema cuando Rodolfo Cardenal saludó al Papa y le dijo: yo soy Rodolfo Cardenal, el biógrafo de Rutilio Grande. Y entonces el Papa preguntó: ya está el milagro de Rutilio, ¿verdad?, le dijo. Y Rodolfo le dijo: no que yo sepa. Y entonces el Papa le dijo: el milagro de Rutilio se llama Óscar Romero. Entonces, por ahí vamos, y esta historia, ojalá pudiesen tomarlo ya así, pero nada, hay que hacer los pasos que hay que hacer. Eso fue el 30 de octubre del año 2015. 30 de octubre del año 2015. Y eso también, y esta gran noticia invita a conocer más sobre el padre Rutilio Grande, acerca de su vida. Vamos a hablar un poco acerca de su biografía. ¿Quién fue el padre Rutilio Grande? El padre Rutilio Grande nació en El Paisnal el día 5 de julio de 1928. Y pues igual que Monseñor Romero, a muy temprana edad descubrió su vocación. En este caso pues fue el arzobispo Luis Chávez y González quien visitó la visita pastoral, de la que también los medios acompañan al arzobispo cuando va a una parroquia, y allí en El Paisnal conoció a aquel niño de unos 10, 12 años que estaba haciendo la catequesis, y entonces le hizo la pregunta que si él quería ser sacerdote, y quedó impresionado, ¿verdad?, de la respuesta. Y ya desde entonces comienza
una comunicación a través de cartas, ¿verdad? Entre el arzobispo Luis Chávez y González y el joven Rutilio. Algo que no es muy habitual. Algo que no es muy habitual. Porque los obispos no tienen tiempo de estar escribiendo más con jovencitos, ¿verdad? Más con jovencitos. Pero por lo que uno lee en la historia, Monseñor Luis Chávez y González, y pienso que todo obispo también es así, tiene esa particular, ese don de buscar las vocaciones, porque le interesan mucho que los sacerdotes aumenten, ¿verdad? El número de sacerdotes. Entonces, a los 13 años, igual que Monseñor Romero, el padre Rutilio entra al seminario, ¿verdad? Ya aquí al seminario San José de la Montaña, porque en un primer momento él realiza los estudios 4 o 5 años como preparándose para ser sacerdote diocesano. Pero rápidamente los jesuitas se dan cuenta también que es una persona muy inteligente, con muchos dotes, y pues se acercan, ¿verdad?, para proponerle la vocación a la vida religiosa en el caso de los jesuitas, y el padre Rutilio pues se da cuenta que es una llamada que recibe y le pide permiso al arzobispo para ingresar a la Compañía de Jesús. Porque así que pasó por él aquí. ingresó a los 13 años del seminario. Al seminario, sí. En 1941 ingresó al seminario Rutilio aquí, y entonces 4 años después, cuando terminó el bachillerato, ingresó a la Compañía de Jesús. Él lo que quería era ser misionero en la India. Sí. Quería ser misionero. Y como los jesuitas tenían las misiones en la India, ¿no?, con San Francisco Javier, Sí. entonces eso le atrajo, aunque nunca estuvo en las misiones, igual que el Papa Francisco. Igual que el Papa Francisco, sí. Entonces, así fue como entra a la Compañía de Jesús. En 1959 termina sus estudios sacerdotales en Oñá, España, se ordena sacerdote, vuelve aquí a San Salvador a trabajar en el seminario San José de la Montaña como formador. Ahí está, Rutilio. Varios periodos, porque luego después de sacerdote todavía sigue formándose, va a estudiar a Bélgica, Sí, va a estudiar a Ecuador, al IPLA. Y luego regresa y quiere formar a los sacerdotes para ser misioneros aquí dentro de El Salvador. ¿Usted, Monseñor, lo conoció, al padre Rutilio? Yo, sí, es que él me recibió en el seminario el 15 de enero de 1968. Fue que yo lo conocí a Rutilio entonces. Y me impactó su estatura física. Era un hombre alto, delgado, ecuánime, con una disciplina férrea, indudablemente, pero con suavidad, ¿no? Y nunca supe de sus crisis. Ahora cuando me tocó leerlas de sus crisis, ¿verdad?, por lo que haya sido, me sorprendió, pero me muestra lo que yo siempre aprendí. Cuando yo empecé a estudiar causas de canonización en Roma, yo pensaba que los santos eran perfectos. Entonces la primera sorpresa que me llevé es que eran pecadores, que eran gente normal, que tenían sus crisis, y lo he corroborado con Monseñor Romero y lo he corroborado con Rutilio Grande, que de alguna manera superó las crisis. Además, fueron crisis siempre en la línea de la fe, digamos, algunos diríamos escrúpulos, porque todas las cosas fueran según el corazón de Dios, ¿no? Y así fue Rutilio. Después acuérdate de que fue al externado San José un par de años, de ahí se volvió al IPLA, después volvió, y en 1972 Monseñor Chávez y González le pide que vaya a Aguilares, y Rutilio se resiste, al principio se resiste, pero le dijo Chávez y González, bueno, no tengo a nadie más a quien mandar, así que tienes que ir. Digo, como era Monseñor Chávez y González, ¿verdad? No tengo a nadie más que mandar, así que tienes que ir. Y así fue que te fue Rutilio con un equipo de estudiantes jesuitas, un par de sacerdotes, otros estudiantes jesuitas, y
equipo al que se unió Tavo Cruz. Y luego, pues así comenzaron el trabajo, un trabajo de evangelización muy serio en Aguilares, un trabajo inspirado también en los documentos de Medellín, donde empiezan a nacer comunidades eclesiales de base, que además de la evangelización, además de la lectura de la palabra, acuérdate que las comunidades eclesiales de base siempre hacían la lectura de los hechos de su vida, de las realidades sociales. Y desde luego las hacen a la luz del Medellín y de la doctrina social de la iglesia. Y entonces ahí va adelante la cosa. Así, y eso va encendiendo a la gente, va haciendo Rutilio misiones extraordinarias. Y sobre todo, como además Rutilio Grande era profesor de Constitución Política. Su especialidad era dar clases de la Constitución Política, ¿verdad? Entonces conocía los derechos y los deberes de los salvadoreños, y en su reflexión se daba cuenta que los campesinos solo tenían deberes, nadie les cumplía sus derechos, todo el mundo los atropellaba. Llega a una zona donde los campesinos trabajan la tierra que no es de ellos, ¿no? La tierra que no es de ellos, y los atropellan. Entonces él ayuda a tomar conciencia de esto, y por supuesto esto no va a agradar, no agrada a nadie. Y se va a ir topando con la resistencia de la gente del poder, y va a terminar como terminan todos los profetas, en la muerte, asesinados. Una vida truncada a los 48 años, ¿verdad? Estaba comenzando la flor de la vida, pero el Señor lo elige para el martirio, porque es una vocación, es una llamada. Y bueno, esto es, así a grandes rasgos, lo que conocemos del Padre Rutilio. Hay muchas cosas, por supuesto. Monseñor, por eso al inicio preguntaba, ¿de qué vamos a hablar? Porque hay tanto. Sí. Hay muchísimo. Por ejemplo, la amistad con Monseñor Romero, que es algo que marca mucho la vida de ambos. Ellos se conocen aquí, Sí, en el seminario que, 67. Sí. Bueno, yo creo que la amistad más profunda fue con Luis Chávez y González. Ajá. Fue una amistad larga. Imagínense una amistad larga con Chávez y González desde el año 1940 más o menos, Sí. hasta el 77. Sí, pues estuvo en el funeral, Monseñor Chávez. Así sí. es. Sí. Con Monseñor Romero se conocieron en 1967, cuando viene Oscar Romero de San Miguel. Viene para San Salvador como secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal, ¿no? Y viene a vivir al seminario, a San José de la Montaña. Y acordate que el Monseñor Romero, bueno, no tenés por qué acordarte, pero yo sí. Monseñor Romero era un hombre tímido, sencillo, ensimismado habitualmente. Entonces entra, ¿y qué se encuentra? Toda la jesuitada. Y los jesuitones eran todos españoles: Aramburu, Bain, Schaeffler, Anitua, todos esos jesuitas de renombre, pues, fuerte aquí, ¿no? Y llega así, y en ese medio se mete al seminario San José de la Montaña, donde va a vivir, y solo conoce a Rutilio. Rutilio lo recibe, lo ayuda a ubicarse, lo introduce en la comunidad, lo introduce un poco en alguna vida pastoral de la arquidiócesis, sobre todo en cursillos de cristiandad, parece, y le va mostrando un poco así la vida. Y entonces llega a ser como su hermano, y le hace tanto bien a Romero, que Romero dice, cuando muere Rutilio, son cosas que no se pueden olvidar, ¿no?
cosas que no se pueden olvidar. Su amistad profunda, su amistad pastoral, su ayuda en la consagración episcopal, es decir, cosas así que no se pueden olvidar, pues, de alguna manera. Y además le ayuda, sobre todo con su muerte y al ver cómo vivía Rutilio, le ayuda a Monseñor Romero a tomar conciencia de lo que ha pasado, de con quién ha estado relacionado en ese tiempo, ¿no? Porque Monseñor Romero era un hombre bueno, santo, siempre lo fue. Desde San Miguel siempre fue un hombre bueno, santo y todo. Duro, sí, estricto, disciplinado, exigente con los sacerdotes, que les caía mal por eso, ¿no? Y entonces, por eso dice, vivió un exilio honroso, decía Monseñor Romero cuando lo trajeron para San Salvador a la conferencia episcopal. Y entonces viven una vida así un poco distinta, más distensa para Monseñor Romero junto a Rutilio, y de tal manera que parece ser que fue quien propuso a Chávez y González que hiciera auxiliar a Romero, pues, ¿no? O que lo pidiera como auxiliar. Y entonces llega de auxiliar y después empiezan ahí conflictos con los jesuitas, Monseñor Romero, por la línea del externado y toda esa historia que ya conocemos, y se va lo nombran, lo separan de aquí, lo llevan a Santiago de María, ¿no? Pero regresa después de unos años aquí. Mientras tanto pasa la semana de pastoral aquí en la arquidiócesis, pues hay grandes avances en la vida pastoral de la diócesis, se progresa pastoralmente en la arquidiócesis. Además, Monseñor Chávez y González ha introducido un montón de cambios sociales en la vida de la iglesia, las radios, el periódico, las escuelas parroquiales, las cooperativas. Entonces, así es. Después hay que sustituir a Monseñor Chávez y González, porque llega a los 75 años, viene la elección de Monseñor Romero, regresa a San Salvador, ahí les pide ayuda. Y Rutilio, el día cuando Monseñor Romero tomó posesión de la arquidiócesis, aquello fue frío, dicen. Yo no estaba, yo estaba estudiando todavía, pero con los que hemos conversado dicen que fue una toma de posesión bien fría, y Monseñor Romero pidió ayuda, y entonces le dijo a Rutilio Grande, mire, démosle el beneficio de la duda, esperemos a ver qué va a pasar. Y así es como avanzan, pues. Ya estaba ya en el 72, se fue para Aguilares, y ya se vieron muy poco, ¿no? Pero la sorpresa de Monseñor Romero fue cuando vio el cadáver de Rutilio. Sí, ese fue, a mi juicio, un momento importante para Monseñor Romero. Unos dicen que es la conversión. No, si Monseñor Romero siempre vivió la conversión. Ese fue un momento de oración y de pasión para Monseñor Romero, donde yo pienso que descubrió que Dios le estaba llamando a algo diferente, a hacer como Moisés, a ponerse en la cabeza del pueblo del nuevo pueblo de Israel. Y Rutilio fue la zarza ardiente para Romero, donde Dios le habló para que siguiera un camino distinto a los que estaba acostumbrado, ¿no? Para que Monseñor Romero siguiera un camino distinto a lo que habitualmente estaba acostumbrado. Dios lo lanzó por esta línea, ¿no? Y al ver a Rutilio y ver cómo vivía, se sintió cuestionado y indudablemente empezó a caminar siendo la cabeza de este pueblo. Y desde el Evangelio se convertirá en la conciencia crítica de este país. El padre Rodolfo Cardenal, el principal biógrafo del padre Rutilio Grande, bueno, ya lo decía también Monseñor Urrutia,
expresa de que no se puede conocer a Monseñor Romero sin conocer al padre Rutilio, y es por esto, son 10 años de amistad, al menos lo que puede uno documentar desde el 67 al 77, que en la misa del 14 de marzo del 77, que fue el funeral, como decía Monseñor Urrutia, Monseñor Romero se explicaba diciendo, ¿verdad?, que en momentos culminantes de mi vida, él siempre estuvo allí, la consagración espiritual, episcopal allí en el Liceo Salvadoreño, en el 70, cuando toma posesión de la arquidiócesis el 22 de febrero del 77, con el clero, ¿verdad? El padre Rutilio Grande invitando al clero a que le apoye. Entonces, ciertamente es un camino de fe el que hacen juntos, ¿verdad? Monseñor Romero y el padre Rutilio Grande. Y ahora, por eso, Monseñor Romero, al ser obispo, era conocido internacionalmente y quizás por eso también se adelantó más su proceso, ¿verdad? Y ahora el padre Rutilio, que son realidades muy parecidas del país y todo, nos va a ayudar también a conocer mucho a Monseñor Romero, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Así es. Sí, lo que pasó es que la figura de Monseñor Romero de alguna manera opacó la figura de Rutilio por la grandeza, por la intensidad de Romero, después a la hora de predicar, y además porque era un obispo que atrajo al mundo por su palabra. Rutilio, metido allá en Aguilar, es un hombre sencillo, pues, pero igualmente grande. Rutilio nació con la grandeza en el alma, como decía el cantante aquel, ¿no? Nació con la grandeza en el alma, y para saber amar a los pobres, para sentir como los pobres, no con los pobres, no sentir como los pobres, sufrir como los pobres y vivir como los pobres. Y por eso Dios le permite y le regala a Rutilio y a don Manuel y a Nelson Rutilio, les regala morir juntos. Rutilio murió con los pobres, con los que trabajó, y con él murieron estos dos que le estuvieron siempre cerca, de alguna manera. El padre Rodolfo Cardenal escribió una primera biografía para el primer aniversario del martirio del padre Rutilio, que fue en 1978, y le puso por título Rutilio Grande, mártir de la evangelización rural en América Latina. Y sabemos, pues, porque hay una carta en Aposicio, de que ese fue el escrito que Jorge Mario Bergoglio leyó, ¿verdad?, sobre cómo fue el martirio de un hermano suyo jesuita, quien ahora es el Papa Francisco. Eso también es muy significativo, lo que significa el padre Rutilio para Papa Francisco. Fíjate que el otro día, bueno, creo que estabas conmigo cuando me preguntaron que si, bueno, que el Papa de alguna manera había influido, había presionado, ha hecho el favor como para que se reconociera el martirio de Rutilio Grande. A lo que yo respondí que el Papa es el Papa, y puede haber sido Juan Pablo II, puede haber sido Benedicto, Francisco o su sucesor, porque el martirio no depende del Papa, el martirio depende de Dios. El que elige para el martirio es Dios. Tú y yo tenemos vocación de cura, vocación de mártires no lo sabemos, porque el que da el martirio es Dios. Entonces, el que elige para el martirio es Dios. El que sanciona ese martirio es la Iglesia. Y antes de llegar al Papa pasa por todos los que están abajo, que no son fáciles. Tú y yo los conocemos, que no son fáciles. Si hemos estado en la congregación, te das cuenta de que no es fácil, por más que uno quiera. Y eso, si no es muy de sacar un pasaporte que pagar los 15 pesos y te toman una foto y te tienen ahí media hora y ya está. Son años, no son años, y además son años en los que no solo trabajas tú, sino que hay quien antitrabaja. Hay quien antitrabaja para decirte que no se haga, que no se haga, que no se haga, o te pone trabas, pero al final
Si esto no depende, esto Dios lo ha conducido. No es porque sea Francisco jesuita, no. A Francisco le alegra que uno de los suyos, además su amigo, sea ahora reconocido su martirio, ¿no? Pero indudablemente no depende el martirio del Papa, depende de Dios. ¿Ve? Porque el martirio es una vocación especial, particular, a la que Dios llama a muy pocos de sus hijos, para que, derramando su sangre por Jesucristo en fe, realicen un acto sublime de amor como el de Cristo en la cruz, ¿no? Y eso, para eso elige Dios, y hay que probar realmente que hubo martirio, ¿no? Hay que probarlo, jurídicamente hay que probarlo. Claro que hay dos elementos necesarios, ¿verdad? Uno, la muerte de un candidato, y que la muerte sea realizada por un autor externo por odio a la fe, ¿no? Y que se ve sancionado esto por la Iglesia. Es decir, no es fácil, porque también hay que discernir, por ejemplo, que no buscó él la muerte de esa manera. Hay que discernir que no fue así, sino que ciertamente la muerte ha sido infligida por un tirano que lo mata por odio a la fe, la misma fe que el mártir ama, ¿no? Y que lo hace voluntariamente, que lo acepta, así lo vive, y después la Iglesia lo sanciona para proponerlo como un modelo de vida cristiana también para nosotros. Es decir, para demostrarnos que sí es posible vivir el Evangelio hoy, ¿no? Claro que a muy pocos les gustará vivir el Evangelio de este estilo. Otros prefieren más hacia el estilo más a lo gloria, aleluya y cosas así, ¿no? Espiritualista. Pero vivir de esta manera, como vivieron estos dos hombres nuestros, estos dos mártires nuestros, estos dos santos nuestros, no es fácil. Pero en fin, Dios así lo ha querido, aquí estamos. Y en esta fecha, que como decíamos, no es que sea particular, sino que con circunstancias especiales, ¿verdad? Porque todos quisiéramos estar en el paisnal, pero no podemos porque es una prescripción del bien supremo de la vida y evitar concentraciones de más de 500 personas. Y eso pues también es una situación para vivir este gozo, gracias a los medios, con nuestras parroquias, con nuestros párrocos, con los fieles, pero sabiendo de que es parte de las pruebas de la fe también que vivimos. Yo sé que muchas personas estaban listas para ir en caravanas con buses, bueno, nosotros los medios también, ¿verdad? Tener un gran despliegue, pero es aquí donde también se vive la obediencia y haciendo los cambios puede uno hacer la fiesta también en casa y mantener viva la memoria de los mártires, porque de eso se trata, aunque este aniversario es especial porque ya el sabor lo tenemos a beatos, esto ya va a ser, es cuestión de esperar el tiempo que se den los otros pasos, ¿verdad? El lugar, la fecha de esa beatificación de estos 3 nuevos beatos. Pues sí, ya pronto sabremos la fecha, el lugar, quién la va a realizar y no, habrá que trabajar para eso. Muy bien, y todos con ansias esperando esa anhelada fecha para poder compartirlo. Quiero cerrar esta parte con ese mensaje del Padre Rutilio para la iglesia de hoy en día. ¿Cuál es el mensaje para todos esos feligreses, para toda nuestra iglesia, no solo de El Salvador? Claro, somos los más cercanos, pero en general, el mensaje del Padre Rutilio para la iglesia de hoy. Si me lo permite, Monseñor, voy a comenzar yo. A mí se me es muy fácil ver en la predicación del Papa Francisco
todo esto que conocemos de Monseñor Romero y del Padre Rutilio. Eso de una iglesia en salida, ese Padre Rutilio que se confunde con su gente, ¿verdad? Pareciera un campesino más, ¿verdad? Entonces ese Padre Rutilio que tiene olor a oveja, son las palabras del Papa Francisco. Y por ahí pasa, o sea, después de escuchar a un Papa Francisco hoy que está transmitiendo la misa todos los días, diciéndonos a nosotros los sacerdotes, no le tengan miedo al coronavirus, si hay un enfermo, vayan a verlo, llévenle la Eucaristía, confiésenlo, la iglesia tiene que estar ahí. O sea, tal vez el mundo está histérico y con pánico, pero la actitud de la iglesia es: somos solidarios. ¿Qué necesitarán nuestros hermanos de Italia? ¿Cómo les podemos ayudar con oración? Algo más que podamos hacer por ellos. Hay gente que está en cuarentena, eso no ha de ser fácil estar allí. ¿Y qué podemos hacer? No me refiero a una protesta, pero sí ser solidarios y considerar esta situación. Gente que se está regresando para otros países porque no los dejan entrar. Entonces yo pienso que el mensaje del Padre Rutilio es eso, es un evangelio que tiene que vivirse encarnado y de una manera especial como fue Jesús, ¿verdad? Él se hizo hombre para compartir nuestra condición parecida en todo menos en el pecado. Es lo que decía Monseñor Urrutia, ¿verdad? Querer vivir un cristianismo de aleluya, gloria a Dios. Sí, pero es que también hay que preocuparse por las cosas de la vida, que no hay agua, el tema de las pensiones, el tema del salario mínimo. Entonces, una iglesia que su misma fe la lleva a ser comprometida. Y no eso quiere decir causar problemas y ¿cómo se llama? Buscar hacer violencia. No es eso, sino simplemente esa conciencia de la dignidad que tiene que estar al centro. Entonces, a mí no se me es difícil ver en el Papa Francisco un resumen de lo que son estos dos santos. Pareciera que él los está actualizando, Monseñor Romero y al Padre Rutilio. Yo creo que el Papa Francisco de alguna manera se inspira en ellos. Creo yo, no es que lo sé, yo eso intuyo por las veces que he oído hablar al Papa de estos dos santos. Pero para mí lo más importante es actualizar a Rutilio Grande. Ahora parecería más fácil que en aquel entonces, ¿no? Pero no es fácil, porque el mundo nos ha acostumbrado a vivir en una época con muchas mayores comodidades, con muchos medios que facilitan la vida, y cuesta el factor cómo utilizar todo esto que el mundo de hoy me ofrece para el progreso de una manera evangélica, de tal manera que se encarnen las realidades del hombre de hoy. Porque en medio de todo este de bienestar que hay en este mundo ahora, sigue habiendo pobreza, miseria, injusticias, violaciones, porque ahí están. A mí la gente me dice, es que Monseñor Romero y Rutilio Grande fueron los que promovieron. Un momento, en este país, los pobres, la miseria, las injusticias, las represiones, las explotaciones, ahí estaban y siguen estando. Ellos las iluminaron con el Evangelio. ¿Ven? Ellos las iluminaron con el Evangelio. Ayudaron a tomar conciencia de que somos responsables también nosotros de mi hermano. Somos responsables de los pobres, somos responsables de los enfermos, somos responsables, ¿no? Y responderles a ellos de esa manera. Por eso es que la canonización, por ejemplo, no es un premio que le da el Dios y la Iglesia a Romero y a Rutilio y compañeros mártires. No es tampoco que vaya a la Iglesia y le dice su justicia. No es eso. Es un
aceptar que en ellos realmente se dio un evento martirial, que la iglesia santiona lo reconoce y propone a los fieles. Es para los vivos, la canonización es más para nosotros que para ellos. Los canonizan para nosotros, para que tomemos conciencia. Se puede ser cristiano, se puede vivir cristianamente, se puede amar a los pobres, se puede servir a los pobres, se puede renunciar a la riqueza, se puede renunciar a la comodidad, se puede renunciar a eso. Pero hay que tener un alma grande. Muy grande. Bueno, agradecemos de verdad, hemos estado conversando acerca del Padre Rutilio Grande, agradecemos el día de hoy en la visita con Monseñor Rafael Urrutia y Padre Edwin Enríquez, quienes son vicepostuladores diocesanos de la causa del Padre Rutilio Grande. El día de hoy, un día muy especial, 12 de marzo, donde celebramos ese martirio, conmemoramos, y no solo debe de quedar en ese recuerdo, sino hacerlo vida, y por eso preguntamos acerca del mensaje para la iglesia del día de hoy. Muchísimas gracias. A la orden. Con mucho gusto.